todos los proyectos, o en general, un gran promedio de los proyectos que usan o que toman decisiones informadas, tienen una mejora en un 30%. Es decir, tienden a vender 30% más Ujú. si toman decisiones informadas. ¿A qué me Informado. refiero? Big Data. Y antes de entrar a las tendencias y ir hablando y que me vayas platicando acerca de estas y desarrollarlas en particular, me gustaría saber, a dado ustedes como expertos justamente en el ámbito inmobiliario, en los diferentes sectores, ¿no? Tanto residencial, comercial, industrial, etcétera. En el 2000, me gustaría que me dieras un panorama general de lo que vieron en 2024. A nivel macro, ¿no? En el país, nosotros hemos visto esa tendencia, otra vez, una alza y una tendencia, número uno, y de lo más importante, de recuperamiento de venta de vivienda, ¿no? De Ujú. comercialización de la vivienda. La vivienda típicamente tiene un crecimiento de entre el 2 al 3% anual de venta, ¿no? Claro. Entre el 2023, 2024, este último par de años es del 8%, es decir, se está comercializando un poquito más del doble. Ok. Eso es bueno, evidentemente. El país sigue creciendo, la demanda sigue existiendo y algo que nos deja a nosotros tranquilos es ver ese dato a nivel macro, cómo vamos a decir, la tendencia es que se sigan colocando o se sigan comercializando el tema vivienda, que es, vamos a decir, que es el gran grueso de la oferta, de la oferta eh, del real estate, ¿no? Pues, el lado bueno es el país sigue en un constante crecimiento económico, esa es otra de las realidades. Después de pandemia nos seguimos en una franca y muy buena recuperación. De hecho, el primer semestre del 2024 estamos cumpliendo los mismos indicadores que en el 2019 en ciertos rubros, ¿no? Entonces, ¿qué Ok. quiere decir esto? Nos estamos recuperando y nos estamos recuperando todavía y haciéndolo más fuertes, ¿no? La tendencia también del tema hotelero, ¿no? La vivienda vacacional está por los aires. Hay plusvalización increíblemente fuerte en las ciudades con playa, plusvalización sobre todo en tema de esta vivienda vacacional, llámese villas, cabañas, casas, departamentos, lotes de segundo hogar, o sea, todo está teniendo ese boom inmobiliario o esa tendencia de que siga en un auge, en un crecimiento, y eso lo vemos nosotros muy positivo, porque quiere decir que sigue entrando dinero al país en esa Claro. manera, ¿no? Eh, Tema hotelero, no me lo quiero brincar. O sea, el tema hotelero es importantísimo. Hay ciertas ciudades que siempre han sido un referente en la ocupación hotelera. Una de ellas, Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara, tienen una tendencia de una ocupación hotelera histórica, ¿no? Por ejemplo, Ok. Monterrey y su zona metropolitana, la tendencia siempre ha sido al alza, 3, 4, Ujú. 2, 3, 4% por año de incremento de porcentaje de ocupación. Y eso no se ve más que en esa ciudad, ¿no? Querétaro tiene unas tendencias increíbles también, ya están más que consolidadas, evidentemente. Aguascalientes tiene el récord de ocupación hotelera ahorita para una ciudad de ese tamaño. Y Ujú. bueno, otra vez, tema de destinos turísticos y playas. Estamos en esos 94, 95% de ocupación hotelera en los grandes Ok. corredores turísticos, ¿no? Entonces, eso para nosotros es importantísimo. Lo vemos como más que una recuperación, más bien como ya retomamos el camino. Ahora el caminito de aquí derecho está completamente pavimentado y es más que para adelante, ¿no? Entonces, algo importante también que hemos visto es el nearshoring, ¿no? Este famoso término de nearshoring, que es real estate y brokeraje para tema industria, ¿no? Ujú. Algo importante y que sí estamos viendo nosotros igual, el último par de años, 2023, 2024, es en donde está empezando la inversión. Ahorita está muy de moda eso. Por ahí la ocupación en las naves industriales, en las bodegas y naves industriales, en todos los parques, en las grandes, en los referentes donde tenemos esta industria, el Bajío, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, etcétera, Tijuana, tienen en promedio 98% de ocupación, ¿no? Nos está diciendo
metro cuadrado o nave industrial que se construye, nave industrial Se que se compra. renta o vende. Ujú. Eso es nunca antes visto, ¿no? Pero viéndolo específicamente del tema real estate, estamos viendo ese crecimiento. Y si nos habíamos sorprendido entre 2023 y 2024 que estábamos teniendo o que está existiendo esa venta acelerada y esa gran necesidad de espacios industriales, bueno, ese es un nivel de inversión extranjera. Pero realmente el dinero en México empieza a entrar entre 2025 y 2026, cuando esa industria ya Ah, está construida y ahora sí está operando. Ahí es en ujú. donde se generan los empleos. Ahí es en donde el PIB empieza a crecer a nivel estatal y a nivel nacional. Ah, Y ahí es en donde nos hacemos más competentes, ¿no? Entramos en una competencia todavía más alta. Entonces, eso es algo bien importante. La palabra de moda es nearshoring. La realidad de las cosas es que siempre ha pasado en México. Últimamente se ha acentuado, pero acento, ahorita es en claro. donde lo vemos más. Ha crecido a tal velocidad que ahora el problema es no tenemos energía. Tenemos que buscar lugares, detonar polígonos donde tengamos energía, ¿no? Polígonos estratégicos, porque gente, otra vez, reitero, gente tenemos, capacidades tenemos, este infraestructura y parques industriales de primer nivel los tenemos, ¿no? O sea, es cómo buscar y encontrar ese crecimiento aquí en México. El De tema acuerdo. oficinas, bueno, ese siempre ha sido un gran dilema. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se va a recuperar? ¿Por Sí, qué? ¿Cómo? Si es negocio, no es negocio, ya sabemos, ¿no? Todo a partir de, creo que hay un pre y y post pues, pandemia, ujú. ¿no? Que es tan famoso aquí en el rubro, pero es una realidad, ¿no? El tema oficinas, nuestra proyección es que en el 2028 vamos a empezar a tener ya los mismos porcentajes de ocupación y precios perdón, y ocupación y deseabilidad, a los mismos precios, ojo, que en el Claro. 2019, ¿no? O sea, tenemos precios al día de hoy, pero ocupaciones como en el 2019. Y eso ya va a empezar a pasar aproximadamente todavía ya en 2, 3, 4 añitos ya estaremos a esa dinámica. Y bueno, el comercio sigue creciendo y sigue creciendo y sigue siendo deseable. Y otra vez, ya tenemos los mismos porcentajes de afluencia. Ok. Pero ahora con más metros cuadrados. O sea, cada Ah, vez hay más metros cuadrados, es decir, ya superamos el 2019 en afluencia y en ventas, ¿no? Pero en proporción estamos 2, 3% abajo, 2, 3 puntos. Ya estamos a finales, de hecho la proyección es que en el 2024, en el cierre de este segundo semestre del 2024, logremos ese mismo porcentaje de ocupación, que otra vez es cumplirlo, pero con más inventario de metros cuadrados rentables, ¿no? ¿Cómo ves esta tendencia en cuanto a retail y centros comerciales desde su experiencia ahí en Prosperia y sobre todo desde los análisis que hacen para este tipo de proyectos? La realidad es que nosotros estamos viendo que esta tendencia prácticamente es un comercio y es una forma de visualizar distinta. Claro, la visión es tener un negocio rentable y crear la mejor experiencia de compra y también ayudar a que mis inquilinos y tengan el mejor negocio, pero que la gente tenga esa apertura en los lugares y crear convivencia y dinamismo y captación de mercado y correcta afluencia. Y bueno, Ujú. hay muchos parámetros en que nosotros estamos revisando esa parte, pero la realidad de las cosas es que eh, después de pandemia, si el comercio empieza a resurgir como esta famosa ave fénix, ¿no? O sea, el comercio tiene que hacerlo a partir de cómo la gente cambia su patrón de consumo, ¿no? Post pandemia, la gente, pues como todos sabemos y nos hemos dado cuenta, incrementó en 325% la compra en línea, ¿no? Entonces, Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Con eso? O sea, las ventas siguen generándose. El dinero, claro, sigue habiendo un dinero, ¿no? Sigue habiendo el dinero y la gente se lo sigue gastando, pero cambia por completo. O la necesidad de cambiar el formato, por ejemplo, los tamaños claro. de los locales comerciales empieza a suceder a partir de eso. Necesito menos espacio para Sí, vender exactamente lo mismo o más. ¿Qué empieza a pasar? Se empiezan a contraer los formatos del comercio. Sí, obviamente siguen existiendo estas grandes anclas, porque también es un modelo de ujú. negocio que ellos han adaptado, ¿no? Pero necesitan seguir
ofreciendo esos espacios, sobre todo en la cultura latinoamericana, en donde sí compramos en línea, pero también nos gusta irnos a probar la Ir a ropa, no ver. tanto como la parte norteamericana, que pueden comprar todo en línea y regresarlo en línea y no hay ningún problema. Acá todavía tenemos esa necesidad de sentirnos como que ir acompañados a la plaza Ujú. y va también alineado a falta de espacios de recreativos, ¿no? Desde el tema de falta de espacios públicos de calidad. ¿Cómo llega a repercutir en que la gente necesita ir a una plaza o le gusta más ir a una plaza Interesante. comercial por eso, ¿no? Entonces, se empiezan a compactar los espacios. La gente, por ejemplo, las tiendas, estas grandes tiendas o marcas institucionales, lo que hacen es, puedes comprar en línea, compra a través de la aplicación y recógelo en línea. Ve por ellos a la tienda. Te estoy dando la oportunidad de que vayas a la tienda. Van a la tienda, recogen, pruébatelo en tu casa y después ya vemos si te lo queda, lo regresas o lo que fuera. Eso no existía. Entonces, Mm, eso otra vez, las marcas, ¿no? Estas grandes empresas empiezan a ver un gran abanico y oportunidades porque reducen un tema de costo, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Reducen un tema de costo, bajan formatos y siguen vendiendo lo mismo. Entonces ellos también están teniendo un proceso de ciclo, está cumpliendo un cierto ciclo y están mejorando. Ahora, viéndolo de la perspectiva del desarrollador, por ejemplo, la tendencia o la dinámica es, a más chico el espacio, más caro por metro cuadrado. Entonces, es ok. más redituable la construcción y entonces ya no tienes que construir estos grandes monstruos de 50, 60, 80 mil metros cuadrados. Claro que siguen funcionando, no estoy diciendo que no, con la mezcla correcta, pero la tendencia de las plazas comerciales nuevas, el promedio de esos metros cuadrados son 7.500 a 8.500 metros cuadrados por plaza comercial. Y los formatos ya no son solamente plazas, son plazas con vivienda y ya nos estamos metiendo en el usos mixtos y consultorios y Ujú, ujú, oficinas y hoteles y lo que fuera, ¿no? Pero cambia, ¿sí me explico? O sea, empieza ujú. toda esa curva y empieza a cambiar. Entonces, las marcas o los inquilinos o estas grandes tiendas salen beneficiados, vamos a decirlo de alguna manera. El desarrollador, viéndolo de la manera correcta, sale beneficiado porque genera más dinero en menos espacio. Y el cliente final tiene ese beneficio de poder comprarlo en línea, regresarlo, poder ir a la tienda o poder estar siempre yendo a la tienda y no hay ningún problema porque sigue estando los mismos productos y pasa eso, ¿no? Algo que también me gusta mucho dar como ejemplo es, si se han dado cuenta, las marcas de los automóviles ya no es esta grande agencia. Claro. Ya Ujú, empiezan a estar en plazas comerciales y ahora ujú. ya les dicen showroom, ya no le dicen agencia, ya les dicen showroom y Agencia. tienen uno o dos carros. Oye, y aquí está el catálogo y decídelo y como quiera el carro tienes que esperarte que llegue X tiempo, ¿no? Ujú. O la bodega está en otro espacio y como quiera te lo voy a traer y te lo entrego en tu casa o te lo entrego aquí en el showroom. Pero eso también, ahora por eso vemos también ya estas marcas, ¿no? Estos showrooms de compra de vehículos que ya está sucediendo y que eso también, vamos, ya existía, pero no como con el auge que tiene ahorita. Entonces, es una curva en donde muchas de las partes se ven beneficiadas. Les insisto, experiencia de compra, la integración de la compra con las tiendas físicas, eso es algo que nosotros hemos visto. Eh, por ejemplo, la tienda, al enviar de un centro de distribución, enviarlo, reduce espacios en stock, ya no necesita tanta bodega y por eso Claro. ni tanta gente, ni tanta bodega, ni tanto costo, ni tanto movimiento y por eso es preferible para ellos, ¿no? Em, y otra vez reitero, la parte de las anclas, ¿no? Las anclas o las huellas que comúnmente conocemos, estos grandes supermercados, 8.000, 10.000, 15.000 metros. Entre más nos vamos en el tiempo, más grande es la huella, ¿eh? Y Ujú, conforme ujú. nos vamos acercando al 2024, los formatos nuevos miden en promedio 2.500 metros cuadrados de supermercado, ¿no? O sea, de 10.000 metros de hace 15 años, hoy están en 2.500. Y Ok. otra vez, menos espacio, pero estás abasteciéndolo de la misma manera. Obviamente, a través del tiempo se ha ido beneficiando la cadena de suministro, se ha ido beneficiando el desarrollador, se ha ido beneficiando el cliente final, las marcas. Es casi, casi que faltó el común acuerdo, pero todo esto está sucediendo en Está pro muy bien. de todo mundo, ¿no? O sea, de la parte en la que está ahí. Otra de las tendencias en la reinvención de los centros comerciales es la arquitectura y el paisajismo. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos, o el desarrollo en el comercio necesita tener esta mezcla
de paisajismo, una muy buena arquitectura, urbanismo y todo lo que está relacionado a lo que, como ahorita mencionaba, a lo que hace falta como un espacio público de calidad o un espacio público Claro. en general. ¿Qué es eso? Que esté seguro, que tenga cosas que hacer, que mis hijos puedan estar caminando sin ningún problema y yo los puedo estar viendo aquí en los juegos para niños. Aquí está la cafetería, al mismo tiempo estoy viendo a mi hijo jugar y mi esposa está yendo a arreglarse el cabello. O sea, que todo suceda en una parte donde la comunidad pueda estar tranquila, ¿no? Entonces, Claro. él juega un papel muy importante. Estos centros comerciales ya no son cajas de zapatos, y siempre lo digo de esa manera, ya no son cajas de zapatos cerradas y aire acondicionado y listo. De hecho, la tendencia es al contrario, apertura, Abiertos. abierto, ya son áreas verdes, caminable, ¿me explico? Y eso también beneficia mucho. Claro, lo tropicalizan dependiendo del clima, ¿no? Porque eso Ujú. es un impacto muy grande en el tema del costo de la operación y de la experiencia del cliente final. Pero tropicalizan estos prototipos o estas estructuras con arquitectura, con el paisajismo, con lo que tenga que estar relacionado para que sea la mejor experiencia, se vea bonito y al mismo tiempo sea seguro. Entonces, Claro. a partir del COVID, y eso, ¿se acuerdan que era la sana distancia y que necesitamos espacios? Todo nace a partir de eso, o empiezan a ser a partir de eso, ¿no? Ya existían formatos de ese estilo, sobre todo eran tiendas como comúnmente las conocemos, se les llama tipo outlet, ¿no? Estas tiendas de remate Claro. de precios, Ujú. y ahora ya lo están agarrando, ya lo están replicando. Otros formatos de centros comerciales con muy buena respuesta, ¿no? Entonces, en conclusión, el mejor aprovechamiento de las áreas para ofrecer espacios mejores y renovados, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros hemos visto mucho. También los usos mixtos. Como todos sabemos, depende del tamaño de una ciudad y la necesidad de estar ya desarrollando proyectos de usos mixtos, pero últimamente estos años, ¿no? Y la tendencia del siguiente año es que siga siendo exactamente igual. De hecho, cada vez más la población va a tender a migrar a estos espacios de usos mixtos y entonces exactamente lo mismo. En el mismo espacio estás colocando más componentes, desde el tema comercial con vivienda, que es el más común, pero Claro. también sucede el comercial con vivienda y ya le vemos, ya está la tendencia también de un tema salud, ¿no? Ya hay clínicas de primer Consultorios. contacto, ya empiezan a ver en el último piso de las plazas comerciales o de estos usos mixtos, ya empezamos a ver un piso completo o dos o tres para consultorios, Consultorios. ¿no? Ujú. El centro médico o el compendio de todos los especialistas. Y eso, otra Ujú. vez, eso es en menos espacio estamos haciendo que la gente, y también tiene otros impactos sociales, por ejemplo, el tema de la movilidad. Entre más tengamos nosotros cosas que hacer en 15 minutos, va a haber menos Total. tráfico, por ejemplo, ¿no? Y eso Ujú. también viene con la reinvención del comercio. O sea, podemos hacer lo mismo en menos espacio y no necesariamente hacer la misma cantidad de viajes y lo puedo solucionar todo en un tema de movilidad y me voy caminando en lugar de ir en una movilidad motorizada, ¿no? Que le decimos. Algo que ha sucedido en los centros comerciales es las dinámicas y las activaciones. Y la tendencia es que en el 2025, si no tienes dinámicas y activaciones constantes, esto no va a funcionar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los centros comerciales, como decíamos y lo estábamos describiendo ahorita, abiertos, áreas verdes, tus hijos están caminando, tú quieres estar seguro, quieres que tu familia esté segura, también creas esa experiencia de compra. Las plazas comerciales ahorita compiten por experiencia de compra. Sí por marcas, sí por inquilinos, pero por experiencia de compra. O sea, ya no vas nada más a la plaza comercial a ver qué me encuentro y a comprar. No Claro. es, yo sé que va a haber algo que escuchar, que ver, que hacer. Y de paso voy a comprarle unas cosas a mi hijo y de paso me voy a comprar una camisa y de paso voy a ir al cine. Y eso Claro. es lo que nosotros estamos dándonos cuenta y que va a ser la tendencia del siguiente año. Los espacios grandes ya se están reduciendo, están mejorando en temas, lo que decíamos, están mejorando en temas de costo, pero también de experiencia, y por eso estamos viendo espacios más chicos. Los usos mixtos van a seguir. De hecho, la tendencia, insisto, es que los desarrollos, ¿no? La mayoría de los desarrollos van a empezar a ser, con tema comercial, van a empezar a ser de usos mixtos, y bueno, eso es gracias al patrón de cambio, ¿no? O el patrón de consumo después del cambio que El- tuvimos radical en el tema comercial. el-
Estas tendencias que estamos platicando, la primera de la reinvención del retail y las plazas comerciales y ahora con el repunte, ¿no? Creo que van de la mano, digo, evidentemente van de la mano porque si no existiera un repunte, no tendríamos, no existiría esas tendencias de crecimiento y viceversa. Si no se hubiera reinventado y evolucionado el cómo vemos la compra y ir a una plaza comercial como experiencia, no tendríamos lo que vemos ahora con precios y con repunte en temas de porcentajes de ocupación. O sea, Ah, tienen que estar de la mano. La realidad es que, otra vez, y me gusta empezar puntual, antes de pandemia, antes de este evento, eh, era necesario, era más que necesario tener estos modelos tradicionales de tiendas físicas eran indispensables para el consumo, ¿no? O sea, es necesario, ¿no? Los contratos de largo plazo también, ¿no? Estos contratos donde el desarrollador, oye, mínimo tanto tiempo y tantos años y déjame esta renta fija porque X o Y, ¿no? O sea, claro. hasta el tema de trámites o perdón, hasta el tema de contratos, ¿no? Y tema de negociación cambia, ya se modifica y cada vez estamos viendo un tema de rentas variables, por ejemplo. Y eso sí se veía, pero No con era grandes como, instituciones, pero ahora también ya es mucho más recurrente. O sea, ya los modelos de negocio se tienen que pensar también con rentas variables y no nada más con rentas fijas. Y es ahora oye, pues mira, dependiendo de lo que vendiste, yo te cobro un variable, no me pagues fijos, ¿no? Y ahí cambia la conversación por completo. Ya los desarrolladores y las marcas juegan un papel distinto pues ahora sí que en beneficio de ambas partes, ¿no? Porque unos prefieren renta fija, pero luego, oye, la renta variable. A lo que voy es que antes de pandemia eso sí se veía, pero no tanto. Ahorita ya es como lo que decíamos, las compras en línea, ¿no? Había un crecimiento en eso, y había se estaba adaptando el mercado a eso, pero no a las velocidades que ya lo estamos viendo. Y es integrar no nada más estos esquemas agresivos, sino también, ah, como lo que decíamos hace un momento, oye, tenemos que voltear a ver a otro concepto para que nos complemente consultorios. Otro concepto también que nos va a complementar, playgrounds, o sea, juegos para niños techados. Y ah, ya ahora son marcas institucionales que tú vas a una plaza comercial y vas y llevas a tu hijo y se la pasa toda la tarde, ¿no? ujú, Y sí, antes eran ese espacio semipúblico ahí en la plaza, pero ahora me estoy refiriendo a marcas tal cual, locales comerciales, sí, que es para eso. ujú, Esos dos o esas, se llama entretenimiento diferenciado, ¿no? Y otros componentes, desde el tema salud y educación, que también ya lo hemos estado viendo, eh, cuidado personal, educación y esta parte de entretenimiento entran a complementar el comercio. Es un cambio en la dinámica de la población que está pasando que exista este repunte en la ocupación de las plazas comerciales. Entonces, regresándome un poquito a datos duros, también para ser mucho más puntual, eh, o sea, llegar a la recuperación esta de las plazas comerciales significa llegar a la afluencia del 92% a nivel nacional, ¿no? sí, Entonces, eso fue prepandemia. Ahorita estamos, bueno, al 91%, 91.5%, una cosa así. Ahorita estamos a un punto porcentual de lograr eso, pero ok, otra vez, reitero, tenemos 12% más de metros cuadrados cuadrados, construidos ok, y rentándose, comercializándose y hoy desarrollados. ¿Qué quiere decir? Pues que ya logramos esa parte, ¿me explico? O sea, el país no se iba a detener en seguir desarrollando, la gente pero, no se iba a detener en seguir deseando un espacio. Por ujú, eso se ve medio engañoso el número, pero la realidad de las cosas es que ya estamos en ese rubro, ¿no? Algo bien importante, los precios tienen una tendencia de ir incrementando los precios en renta, por ejemplo, promedio, ah, entre un 4 a un 8% anual, en promedio, en estas plazas comerciales, ¿no? Entonces, si lo vemos desde otra perspectiva, tenemos más metros cuadrados que se siguen ocupando a la misma velocidad, ¿no? O la misma sí, tendencia de porcentaje de ocupación y que además podemos rentar más caros, ¿no? Y otra vez, esto justifica si los estamos rentando un poquito más caros por metro cuadrado, quiere decir que el formato promedio de tamaño local ya es más chico. ujú, 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 Las plazas comerciales ya son un poquito más chicas también, pero ayudas a satisfacer las necesidades primarias y secundarias de la población.
Entonces, porque luego puede ser también medio engañoso decir, es que cada vez es más caro pagar una renta. No necesariamente es más caro. Es más alto el precio por metro cuadrado en renta, pero por unidad sigue siendo más bajo de lo que veíamos hace 5 años. Eso es Claro. parte de la reinvención que dieron los centros comerciales y que al mismo tiempo impacta para que tengamos este repunte en la ocupación. Cerrando con datos duros, ahí aproximadamente vamos a tener un poco menos de 400,000, un poquito menos de 450,000 metros cuadrados rentables por año. O sea, el Ok. país a partir del 2025 va a seguir incrementando, se proyecta que vayan sumando estos 400,000 metros cuadrados, ¿no? Que en promedio esas plazas van a medir 7,500 metros. O sea, son Todavía plazas más más, chicas, más chica. más proyectos, ¿no? O sea, estamos generando esto, esto se traduce en usos mixtos, espacios Ujú. más pequeños, muchos usos mixtos, seguimos teniendo estos 400,000 metros cuadrados rentables, ¿no? O se van a seguir desarrollando año con año, ¿no? Entonces, pues la tendencia es esa, sigue teniendo un potencial significativo, ¿no? Es una expansión en estas regiones estratégicas y la tendencia a partir del 2025 es esa, o sea, seguir teniendo o va a seguir existiendo y desarrollándose y además ocupándose de esas plazas comerciales y ahora con mayor razón en estas velocidades. Todo lo que estás diciendo me hace totalmente sentido, sobre todo desde un enfoque de lo que veo, ¿no? Aquí, incluso aquí en la Ciudad de México, que es donde estoy yo, es como se está viendo esa dinámica de que, aunque no se tenga un terreno tan grande, de una no se está tomando la decisión de hacer algo residencial, ¿no? Sino que abajo siempre ponen algo comercial, ponen algo retail muy pequeño, etcétera, y ya hacia arriba empiezan con los usos de otra naturaleza. 300, mínimo 400,000 metros cuadrados 400,000. rentables por año es una locura, ¿no? O sea, es Ujú. muchísimo. Pero otra vez, eso es gracias a empezar a tener formatos más pequeños y que la gente realmente es más deseable para la gente porque es más Ujú. funcional, ¿no? La demanda se da gracias a que es más funcional. Me Exacto. funciona más, es mejor para mí y eso impacta directamente. Entonces, Totalmente. bueno, la realidad de las cosas es que hay un estimado de incremento de las rentas del 9%, ¿no? O sea, ya ahora van a estar entre el 8 y el 9% de incremento de rentas de manera anual, que otra vez eso casi nunca lo veíamos, siempre 2, 3% y demás. Ahora ya estamos viéndolo al 9%. Y bueno, pues la realidad de las cosas es que los desarrolladores siguen y deben de estar enfocados mucho en este componente, en el complemento que genera el componente comercial, ¿no? ¿Cómo ves tú esa tendencia ya para 2025 en cómo van a estar utilizando para justamente ustedes recomendar mejores proyectos inmobiliarios este tipo de información? Y sobre todo creo que tú, desde el área en el que estás dirigiendo, digo, ¿no? Que es justamente esa parte de recolectar, de contar con la información correcta eh, para que justamente desde el aspecto de inteligencia de mercados ustedes puedan tener datos duros, ¿no? Sobre los cuales poder recomendar lo mejor para sus clientes. Yo creo que es sumamente importante concientizar y pensar en que entre más información se tenga disponible, la decisión es una decisión más justificada, ¿no? Y entre más justificada esté una decisión, o sea, o los tomadores de decisión tengan mayor data a la mano, está comprobadísimo que el negocio es más rentable. Todos los proyectos, o en general, un gran promedio de los proyectos que usan o que toman decisiones informadas, tienen una mejora en un 30%. Es decir, tienden a vender 30% más Ujú. si toman decisiones informadas. ¿A qué me Informados. refiero? Big Data. Nosotros, y hablando ahora del área que se dirige de cada este lado, pues precisamente es eso. O sea, nosotros nos encargamos de procesar esa información, de digerir esa información, ¿no? O sea, Ujú. y tú más que nadie, Eric, sabes que es un proceso,
científicos de datos, es información al por mayor, ¿no? Yo siempre le digo información en bruto, o sea, es tanta Ujú. información que hay que procesarla y la Claro. procesamos, la analizamos y ahora sí, con toda esa información, con toda esa data, son los insumos para poder nosotros hacer una interpretación. Esa Claro. información nos genera data, esa data la podemos procesar, luego que la procesamos, la vamos generando y la vamos transformando en dinero, ¿no? La vamos Ujú. transformando en En dinero. valor. Yo siempre lo digo de alguna manera, tenemos ese carro, ¿no? Y el carro es toda la información que vamos teniendo y la vamos recolectando sobre la marcha y en el camino. Y luego cuando ya la procesamos, entonces le ponemos el cerebrito, ¿no? Le ponemos la persona que va manejando el carro y entonces Ujú. ya tiene cómo llegar a su destino, ¿no? Y cuando ya la procesas y ya haces una conclusión, entonces eso se le llama el corazón, el que va a ejecutar, el que está llevando a cabo el proyecto. Pero ya el Ujú. carrito ya tiene las Todo. ruedas, ya tiene el motor, ya va en camino, ya tiene la persona que va manejando y luego ya, y al final ya tiene las ganas, ya tiene el porqué, ya tiene un porqué. Entonces, es un poquito la analogía que a mí me gusta platicar, pero todo se deriva de tener información, todo se deriva Claro. de la Big Una Data base. y que esto nos ayuda a la proyección, nos ayuda a las tendencias, nos ayuda a ver las perspectivas de negocio desde otro lado, ¿no? O sea, es muy importante. Entonces, y Claro. hablando específicamente de esto para poder, por ejemplo, maximizar la eficiencia o la rentabilidad de un proyecto, y ahora hablando de una plaza comercial, ¿no? O sea, por ejemplo, y hablando de estos datos duros, em, los nodos de origen y destino, de dónde viene y hacia dónde va la gente, y luego cruzarlo con, bueno, ¿y cuánto ganan esas personas? ¿Y Sí. cuántos hijos tienen? Y de qué nivel socioeconómico son, porque sí podemos proyectar su patrón de consumo, ¿no? Y entonces, Ujú. si te das cuenta, en esta oración ya fuimos armando con la data. Yo siempre empiezo con la información, ya empezamos a crear, ¿no? Y a crear a formular ese resultado. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La data, por ejemplo, nos dice afluencia, o sea, cuántos peatones, ¿no? Cantidad de concentración de peatones pasando por una plaza comercial. Y así nos damos cuenta qué locales comerciales o qué parte de la plaza está haciendo mejor su trabajo o Ujú. qué hay, ¿no? Y con eso empezamos a hacer inferencias. Nosotros, por ejemplo, con el tema comercial, ya me regreso, podemos empezar a definir qué segmento es más atractivo atacar. Desde Ujú. desarrollar una plaza comercial pensada en qué segmento atacar, ¿no? Como lo que decíamos hace un momento. Oye, aquí se necesitan, sí, espacios de comercio, pero vemos que se necesita un playground porque la población tiene hijos chicos de menos de Ujú. 5 años. Y además de eso, ganan tanto. Y además de eso, su escuela es en tal lugar. Y además de eso, les gusta el cine de estos formatos. Se va construyendo. Entonces, durante toda esta operación, la integración de los datos eh, lleva a muchas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, la gestión de los arrendamientos, ¿no? O sea, que es lo que decíamos, cómo el tema contractual impacta directamente en eso, ¿no? Sí. Va a impactar a los operadores, va a impactar a los propietarios, va a impactar a todo esto gracias a saber el flujo de visitantes, gracias Ujú. a saber cuántos eventos hay, las dinámicas. Con eso obtenemos una estacionalidad, ¿no? Y teniendo esa estacionalidad, entonces vemos esa recurrencia de tickets, que es lo que platicábamos. Y eso hace o asegura o da los insumos para asegurar contratos más rentables y alineados con el mercado. Teniendo datos duros es mucho más fácil avanzar en un proceso de desarrollo exitoso. Y bueno, pues la verdad es que viéndolo a nivel, por ejemplo, competencia, competidores, un bracket de competidores en un Ujú. lugar, pues necesitamos ver cuáles son los más rentables, ¿no? Y pensar en, a ver, analizar las características y los desempeños de estos competidores. ¿Qué están haciendo mal y cuáles son esas eficiencias para no replicarlas? ¿Y qué están Ujú. haciendo bien para entender cómo están viendo ellos el panorama del mercado, ¿no? Y cómo desde nuestra cancha podemos desarrollar o llegar a estas recomendaciones, vamos a decir que con todo lo positivo, con todo el músculo posible y con toda la evidencia para poder llegar a algo que el mercado acepta, ¿no? Entonces, Totalmente. eso es algo que nosotros vemos, que es sumamente importante, se tiene que analizar
Y bueno, pues ahora sí que es nuestro pan de cada día. Para nosotros los datos son lo más importante, es de lo más importante para poder llegar a hacer estos primeros hallazgos e insumos para poder desarrollar, ¿no? Para poder llegar a hacer recomendaciones de desarrollo y obviamente modelos de negocio y llevarlo a una realidad. Entonces, eso es lo que ha tenido, eso es lo que ha llevado el éxito de Prosperia, es la realidad de las cosas. O sea, utilizar la información, procesarla, Ujú. recomendar y ejecutar. Y a mí me gustaría simplemente comentar que, pues justo, ¿no? Nosotros actualmente con Prosperia estamos trabajando en ese sentido, proporcionándoles insights adicionales que les puedan dar, que los puedan contextualizar en función de mucha otra data que tienen dentro de Prosperia y cómo justo diferentes fuentes, indicadores que emanan principalmente de grandes volúmenes de datos permiten a Prosperia pues potenciar, ir más allá en esas recomendaciones, contar con más contexto, ¿no? Por ahí ya se dice mucho al respecto del mundo de los datos que todo proyecto de datos que se genera sin un contexto correcto del negocio prácticamente va hacia el fracaso, va hacia dar recomendaciones incorrectas, hacia dar eh, lecturas de la realidad, ¿no? Porque al final del día lo que nos permiten los datos es efectivamente contar con un pedazo de la realidad, ¿no? Contar con una evidencia de la realidad, pero al final del día cuando generamos modelos, son modelos que se abstraen basados en datos que son una parte de la realidad, ¿no? Y es bien importante contextualizarlos bajo todo este conocimiento que ustedes tienen para justamente hacer las recomendaciones correctas, ¿vale? Y pues sin más, Adán, te agradezco mucho por todo este aporte, por todo este contenido tan valioso que nos has platicado aquí. No sé si quieras comentar alguna otra cosa, Adán, para cerrar de tu lado. La realidad de las cosas es que sigamos trabajando para que esto cada vez se vea más y la importancia de la información y la importancia de la buena, de la correcta interpretación, cómo Interpretación. tienen un valor al final, ¿no? Y otra vez, ese valor me refiero yo a más pesos en la cuenta. Esa es la realidad de las cosas para nuestros clientes y esa es nuestra chamba, eso es nuestro trabajo, precisamente. Entonces, pues nada, agradecerte por el espacio y muy interesante todo esto que platicamos y pues bueno, pues buenísimo.